Estamos en la segunda mitad de la quinta clase sobre la justificación por fe. Muy bien, estamos en la página 40. La perspectiva del apóstol Pablo acerca de la justificación esencialmente es la misma que los autores del Antiguo Testamento. En su obra maestra acerca de la justificación por fe, en los capítulos 1 a 5 de Romanos, y acerca de la justificación por fe, más nada, en los capítulos 1 a 5 de Gálatas. Y acerca de la justificación revelada que se encuentra en la unión con Cristo, el apóstol Pablo resume la forma en que Abraham y David fueron justificados como ejemplos de nuestra justificación. También demuestra en aquellos textos como el pacto mosaico, el don de la ley, hicieron más evidente la necesidad de la justificación por la fe. Ok, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios? ¿Por qué envió los 10 mandamientos? Y me explico. Dios justificó a Abraham más o menos ¿en qué año? 430 años. Antes de la ley, no. Antes de la ley. Antes de la ley. Antes. Y luego Dios le reveló o le dio su ley en forma oficial a Moisés, principalmente en los 10 mandamientos y en docenas de exposiciones, explicaciones, aplicaciones de los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Si Abraham ya quedó justificado por fe, porque le dio a su pueblo la ley. Para llevarnos a Cristo, para mostrar que somos pecadores. Ok, rápidamente, como 4 motivos. Para guiarnos. El último, pero principalmente para revelar la justicia, la santidad de Dios, para que nosotros entendamos que somos pecadores por compararnos a las leyes justas y perfectas y santas de Dios. Pablo dice en Gálatas, la ley me condena y me hace sentir mal, pero por hacerlo así me conduce a ¿dónde? A Cristo. A Cristo para pedirle misericordia. Entonces la ley sirve para empujarme a Cristo. Y luego la ley, después de ir a Cristo, y escucho la voz justificado, perdonado, aceptado, favorecido por Cristo, por su obediencia. Ahora vuelvo a la ley y como dice David en Salmo 119, la amo. Ya no me da terror. La amo y quiero obedecerla. ¿Por qué? Porque estoy justificada. Estoy justificado y la ley me sirve como que Como ayo. como ayo y como guía para que el apóstol Juan dice varias veces, el amor consiste en esto, obedecer los mandamientos de Dios. No tenía otros dioses, no creando imágenes, no tomando en mano su nombre, honrando a mis padres, guardando el día del Señor, no cometiendo adulterio, no mintiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya me explico? Entonces, la ley me sirve como una guía para amar. Y si yo quiero saber lo que es amar, si yo quiero estructura, definición, sabiduría, guía, leo la ley. Leo las aplicaciones de las leyes. En Proverbios leo las aplicaciones de las leyes que se encuentran en la segunda mitad de cada carta del apóstol Pablo. ¿Me entienden? Entonces, la ley no me salva, no me justifica, no me santifica, pero Dios, por el Espíritu Santo, toma la ley y la escribe en mi corazón y me da otra disposición, otra actitud, y ahora agradezco mucho la ley de Dios porque me sirve para ayudarme a amar. Voy a predicar el domingo que viene sobre la pureza sexual. Un tema sobre el cual queda mucha confusión en nuestra cultura y en la iglesia. Hay que estudiar lo que en verdad significa el mandamiento cuando dice no cometerás adulterio. ¿Qué es adulterar? Es diluir,
Es lo que significa la palabra. Entonces, si en verdad voy a amar a mi esposa, si voy a amar a mis hermanas en este cuarto, tengo que ir a la ley, y la ley me sirve no para condenarme, sino para guiarme a cómo no diluir en mis relaciones. Y si comprendo la ley, yo puedo amar con más efectividad. Si ignoro la ley, quizás puedo, pero no con exactitud, no con precisión, no con definición, no con sabiduría. El Espíritu Santo siempre usa la ley como guía, no como mandato, no como carga, sino como guía para ayudarme a amar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir adelante. La ley sirve para hacerme entender, aquí tenemos el pecado y la culpa ante la ley. Las personas no religiosas, ¿ellos tienen ley? Sí, ¿Dónde? escritas en el corazón. Escrita en sus corazones. En Romanos 2, 12 a 15, hemos leído estos versículos varias veces, pero dice en la última oración, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Bueno, la semana pasada tocamos este tema de la conciencia. La conciencia, ¿quiénes tienen conciencia? Todos los que son hechos a la imagen de Dios. Tienen las leyes en un sentido escritas en sus conciencias y por eso saben discernir a cierto punto entre el bien y el mal. Pero los que tenemos la ley de Dios y el Espíritu Santo, nosotros discernimos mejor, ¿verdad? Pero todos sí tienen ley. Y la ley principalmente, si sea conciencia o 10 mandamientos, me acusa y me condena, porque no las obedezco. Y las personas religiosas, como ya dije, tienen las leyes bíblicas que sirven para lo mismo, para condenar y para empujarme, para guiarme a Cristo, para que reciba la misericordia de Cristo, y luego la ley me sirve como guía para amar. Bueno, es un concepto bastante complicado, pero aquí tenemos otro concepto. La ley dice, uno de los propósitos de la ley es de aumentar el reconocimiento del pecado. Aquí abajo, Romanos 7, 8. No sé que ustedes han comprendido este concepto, pero es muy interesante. El pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Interesante, ¿no? Y por eso, hermanos, por favor, no vayan a la ley para ser santificados. Porque la ley, en vez de hacerte más puro, dice Pablo, que tu propio pecado, tu propia naturaleza pecaminosa va a aprovecharse de la ley, y luego la ley te va a tentar más. No sé si eso te ha ocurrido. A mí sí. A ti sí, ¿verdad? ¿Qué pasa en las familias donde los padres muy religiosos les ponen muchas leyes en sus hijos? Demasiadas leyes en sus hijos. Se rebelan más. La ley siempre produce rebelión, rebeldía. Y por eso es importante reconocer. Yo tuve una conversación con dos bellos jóvenes la noche del concierto, y los he conocido desde su nacimiento, y ya tienen como 15 años, y lamentablemente están divorciados sus padres, y su mamá es una creyente, pero están sufriendo un poco, y les expliqué esto, que por favor, que se gocen, hablando con ellos, que se gocen de su libertad de Cristo y no por la carga que están experimentando en su hogar y en su iglesia. Y porque los conozco y tienen caracteres dulces, disposiciones preciosas, pero están perdiendo paciencia y quieren salir ya de la fe.
¿Por qué? Por la ley. Por la ley. La ley puede llegar a destruir, no salva, condena y hace que los jóvenes corran y no hacen caso. Y por O sea que la ley me da apetito al pecado. apetito al pecado. Y no estoy hablando de que la ley no tiene ningún propósito. No hablo en contra de la ley para nada, porque tiene sus 4 propósitos. Pero sí hablo en contra de la ley como algo que salve. Hablo en contra de la ley como algo que santifique. No, el Espíritu Santo nos santifica en Cristo. Y la ley me sirve como guía. Y bíblicamente hablando, obedecemos los 10 mandamientos y sus aplicaciones en el resto de la Biblia. Pero la tendencia aún de los padres cristianos, que toman muy en serio estas cosas, es crear más leyes, y más estructura, y más carga, cosas más pesadas. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo a los fariseos? ¿Qué dijo Pablo a Pedro? Tú ni pudiste cargar lo de los fariseos, lo que tú estás poniendo en los gentiles. Stop it. Párate. Pablo mismo dice, la ley que fue buena me mató. Sí, la ley mata. Y no estoy hablando en contra de la ley, porque el apóstol Pablo dice que la ley es santa, perfecta y espiritual. Es decir, toca los asuntos del corazón, toca las actitudes, las disposiciones, pero nos confundimos, no salva ni santifica. Y no es motivo, ¿verdad? No exactamente, porque el motivo realmente es Cristo mismo. Es Cristo mismo. No motiva para nada. No. Pero hay que tener cuidado, porque la ley es perfecta, santa, espiritual. Y la ley sirve, la ley revela la justicia, la santidad de Dios. Entonces, por favor, no hable en contra de la ley. No, estoy hablando en contra del mal uso. Del mal uso de la ley. Ok, muy bien. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Me gusta mucho ese texto. Porque los judaizantes, ¿qué estaban diciendo? Pablo andaba predicando la justificación por fe. Y vinieron los judaizantes diciendo, oh, qué bueno, nos justificamos por fe, pero no es suficiente. Hay que obedecer ciertas leyes ceremoniales, otro legalismo, otra ceremonia para ser justificados. Y Pablo dice que, ok, está bien. Entonces Cristo murió en vano. Cristo fue el tonto más grande. Vino para salvarnos de la ley, vino para vivir la ley por nosotros, vino para morir en la cruz por nuestra desobediencia. Y si en parte podrías tú justificarte por obedecer las leyes, ¿qué tan estúpido es Cristo? ¿Qué tan tonto es Cristo? Es su punto aquí. Y dijo a los Gálatas, ¿qué tan estúpidos son ustedes? Por empezar por gracia, andando en el Espíritu, y luego convertirse en personas entregadas a las leyes, pensando que por obediencia a las leyes pueden justificarse y a la vez santificarse. Ninguna de las dos cosas, dice. Parece blasfemia, ¿verdad? Hablar así de la ley. Pero la ley es buena. Revela la santidad, pero no justifica y no salva. Y tampoco santifica. Por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo. Amén. Cristo nos justifica y nos santifica. ¿Ok? La ley hay que leer. Voy a predicar sermones sobre las leyes, pero no para justificarlos ni para santificarlos, sino como guía. El domingo que viene voy a, con mucha delicadeza, tomar las leyes acerca de la pureza sexual y voy a tratar de inculcar en el pueblo de Dios esta guía para que nosotros sí podamos amar y nuestros jóvenes puedan aprender a amar a sus compañeros y compañeras en esa área. Y vino Cristo a hacer una obra al 100% y no al 98.5%. Exactamente.
yo detecté un poco de malentendido porque en la religión católica se ven, le dicen los santos, y la primera cosa que ven en los santos es cuántas obras hicieron, y supuestamente los dan ese título o clasificación analizando toda esa vida de supuestamente obras y negación y todo lo que va con eso. Aparte detecté yo en mí un malentendido de que la santificación tiene que ver con ese tipo de acciones que se ven en esas personas que las denominan o las clasifican como santos. O sea, ahí muestra el malentendido que ha sido arrastrado por muchos siglos. Vamos a ir allá, porque vamos a tocar el tema de los méritos. En esta misma clase. Esta noche no, pero en esta misma, tocando este mismo tema, vamos a tocar ese error. El error que dice que mis buenas obras, y mis buenas obras son esenciales, por favor, como parte de mi santificación. Dice el autor de los Hebreos, sin la santidad, nadie verá al Señor. Entonces, quiero aclararle que son esenciales, pero nunca por nada más. Bueno. Okay. Y tampoco, nunca, jamás tienen méritos. Entonces, aún en mi santificación por hacer buenas obras, no obligo a Dios para darle nada. Entonces, no tienen méritos ningunos. No tiene méritos ante Dios. Ante Dios, no tiene méritos ante Dios, para nada. Y como Cristo dijo en una parábola, al final del día, cuando he hecho todo lo que mi amo me ha mandado, ¿qué soy? ¿Y qué dijo Cristo? Que mis obras son inútiles, que lo que yo hice fue inútil. Porque tenía que hacerla. Tenía que hacerla. Entonces, cuando obedezco, estoy haciendo nada más mi pura obligación. Mi obligación como qué? Mi obligación como criatura. Mi obligación como siervo de mi creador. Nada más. Y también dice que lo que yo hago, Él lo creó en mí para que yo lo haga. Porque son de Él. Son de Él. Okay. Y entonces, el punto que estamos haciendo es que no tienen méritos. Pero lo interesante, y vamos a ir allá al ratito, Dios por su gracia premia esas obras. Pero no merecen nada, pero por su bondad premia esas obras. Pero no estamos obligándole a que nos dé nada, jamás, porque no tiene méritos ningunos mis obras. Y este concepto de los santos, que son más santos que cualquier santo ordinario que somos nosotros, ese concepto es falso y absurdo. ¿Ok? Porque nadie tiene una sobreabundancia, esa palabra que se usa, una sobreabundancia de méritos, hasta que pueden compartir sus méritos con otros pobres, más pecadores. Un concepto totalmente antibíblico y absurdo y confuso. Porque confunde muchos pensando que hay ciertas personas superiores a otros. No existe. No hay ninguna persona en ese cuarto superior a otra persona. En ningún sentido de la palabra. Ni moralmente, ni religiosamente, ni en sus obras creadas por el Espíritu Santo, ni por su posición. La posición del pastor es puro servicio. Nada más. No es una posición de superioridad para nada. Entonces, este concepto de niveles es absurdo, antibíblico, anti la fe cristiana. Muy bien, seguimos. Ok, otra vez, el amor de Dios no es la pregunta ni el problema. La pregunta ante la corte no es, ¿cómo puede ser justo Dios y no perdonar a los pecadores? No es la pregunta. Es la pregunta de nuestra sociedad, sino que la pregunta que le preocupó al apóstol Pablo es la opuesta. ¿Cómo puede ser Dios justo si es que sí perdona? ¿Y la respuesta? ¿Otra vez? Él sí castiga, pero castiga a Cristo. Exactamente. Castigó a su propio Hijo. Se sacrificó a sí mismo. Y Cristo llegó a ser nuestra propiciación. Satisfizo, cumplió con la justicia.
de Dios. Es la cruz que permite a Dios ser recto y justo al perdonar a los pecadores. Y este concepto ya hemos tocado. Esta justicia viene de Dios y se encuentra en Cristo. Filipenses 3:9, Pablo dijo que su deseo era encontrarse unido a Cristo. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la justicia que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Es dada por Dios, es aprobada por Dios, porque cumple con las exigencias de la justicia de Dios. Cristo asume la responsabilidad del pacto de obras. Pacto de obras. Pacto de obras. ¿Qué es el pacto de obras? Pacto de obras es el pacto que Dios hizo con ¿quién? Moisés. No. Adán. ¿Y obedeció a ese pacto? No. Pero vino otro Adán que sí. Entonces, no me entiendan mal, pero sí somos aceptados por obras. La salvación es por obras. La salvación sí es por obediencia. La salvación sí es por cumplir el pacto de obras. ¿En qué sentido? Así es. Cristo. ¡Cristo! Entonces, Cristo cumplió ese pacto de obras. Cristo sí obedeció donde Adán desobedeció. Y mi salvación sí se basa. Mi salvación sí es por obras. Sí es. Por las obras. Pero les Pero sobra. por las obras de Cristo. Y no por las mías. ¿Ok? Amén. Entonces, por eso surgió ese concepto, pacto de obras. Oh, sí, pacto. Acerca del cual falló el primer Adán, pero cumplió el segundo. Muy bien. Se hace asequible a personas a través de la vida, ya tocamos ese tema, vida y muerte de Dios hombre. Ya entendemos, ¿no? ¿Qué parte de la vida aceptamos como base de nuestra salvación? La obediencia perfecta de Jesucristo. Y luego, la muerte propició la justicia de Dios, y por eso Dios me perdona, basado en la muerte de Cristo. Y la justificación número 7 es un libre regalo a aquellos que están en Cristo. Romanos 8:1. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y otra vez el apóstol Pablo deseaba encontrarse unido a Él. Dijo, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Y otra vez, vamos a ir más rápido. Número 8, otra vez se ve que este concepto se enseñaba en el Antiguo Testamento. Ya tocamos ese tema. Y se adquiere por fe. Esta justicia de Dios llega mediante la fe, dice Pablo en Romanos, en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Muy bien. La justificación es el acto de Dios. Y hemos leído estas definiciones. Pedro, ¿quieres hacerme el favor de leer otra vez esta definición? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solemnemente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Perfecto. Entonces, ¿qué parte de esa definición no entiendes? ¿Entendido? En nuestra casa, mis pobres hijos, no les imponían muchas leyes, pero esta ley sí, es que tuvieron que memorizar el catecismo, ni el menor, sino el catecismo para niños. Entonces, la condición
para poder ir a sacar la licencia para manejar, era recitar o decir en voz alta pregunta y respuesta a su papá, de como 135 preguntas. Pero son sencillas y lo que pasa, y yo también como niño memoricé este catecismo, y el contenido es precioso, es contenido del Evangelio. Y lo que me pasó es que cuando empecé a viajar como adolescente, viajar, y no sé la palabra en español, pidiendo ride por A dedo, a dedo. a dedo, miles tras miles de millas, así viajaba en mi juventud. Y compartí la fe con cada persona que me daba ride. Y cuando por fin compré mi primer carro por $200, un Volkswagen, casi destruido. Pero de todos modos, yo también empecé a ofrecer transporte a las personas que pidieron así con dedo un transporte. Y compartí mi fe con todos, los que me daban ride y a los que también les daba ride. Y de repente yo empecé a explicar el Evangelio a este joven y me encontré explicándole los dos dones de la justificación, así, instantáneamente, o que salía de mi mente, de mi boca, quién sabe de dónde. Y en verdad no sabía de dónde venía. Pero volví y leí otra vez el catecismo de niños, y palabra por palabra, ahí estaba ese contenido que había memorizado hace 15 años. Ahí estaba. Entonces, sí tiene valor. Memorizar la Biblia sí tiene valor. Memorizar buenas definiciones de esos conceptos bíblicos sí tiene su valor. Y no es una carga que hace que el niño corra de la fe, ¿verdad? Es una carga liviana, apropiada, darle a memorizar ciertas cosas. Muy bien, vamos a seguir adelante. Examinando un poquito la definición, la justificación no es ser hecho, ser recto, ser justo, ser moral. Ser, no es ser. ¿Me entienden? Y la semana pasada, una señora, cuando hice la pregunta, ¿qué definición darías tú a esta palabra justificación? Justificación es cuando Dios me hace justo, ¿correcto? Me hace, me declara un mundo de diferencia. La justificación no es el hecho de ser justo. Ser justo, posición católica. Ser justo. Y si Dios me hace justo, en parte mi justificación se basa en el hecho de que ya soy justo. Falso. La justificación no me hace, me declara. Siendo pecador, a la vez libre, justificado, perdonado. Siendo pecador, justificado. Wow, increíble. Y sigo pecando y sigo justificado. Y el católico diría, oh, sí, los protestantes dan rienda suelta, ¿verdad?, a sus vidas pecaminosas. No tiene que cambiar nada. Falso. Vamos a ir ahí. Que no tengo que hacer nada. Qué bueno que hayas dicho eso, porque ya comprendes el Evangelio. Perdón, ¿cuál es la respuesta? Es que la justificación por fe definida por los protestantes da rienda suelta al pecado. ¿Qué es la respuesta nuestra? Realmente da el único motivo que agrada a Dios. Exactamente, realmente me da el único motivo para obedecer y amar y crecer en Cristo. Al contrario, si en verdad comprendo lo que es la justificación, voy a entregarme por completo. Me voy a matar para cumplir con mi Cristo. Por el agradecimiento. Por agradecimiento, pero es más, esa es nada más una pequeña parte de mi salvación. Porque mi salvación también es nuevo nacimiento.
Es redención. ¿Redención de qué? ¿Liberación de qué? De los pecados. Del dominio de los pecados. Y en verdad, si mi fe, aun mi fe que me justifica, no sale, no produce, no resulta en buenas obras, es una fe falsa, una fe muerta. Pero otra vez, esas obras, ese amor, resultados y no base. Es la gran distinción. ¿Ok? La justificación es declarar justo, ser aceptado como justo, ser considerado como justo, ser contado como si fuera justo. ¿Ok? Otra vez. Me da su vestuario. Jesucristo que me cubre. Y Dios me ve así como si fuera Cristo. Me favorece, me acepta como si fuera Cristo. Porque tengo ¿qué? Encima, vestido en qué? Cristo. En Cristo, en la justicia de Cristo. ¿Y dónde se encuentra esta justicia? Dice Pablo, Filipenses 3:9, unido a mi Cristo. Unido a mi Cristo, cubierto con el vestuario de su rectitud moral, de su obediencia, de su justicia. Aceptado, perdonado, cubierto con justicia. Justicia imputada. Justicia que Dios, basado en esa justicia de Jesucristo, me declara justo y aceptado. Tiene que ver otra vez con mi posición, con mi estatus, con mi posición correcta. Tiene que ver también con absolución de mis pecados, el perdón de mis pecados. Es una declaración de juez en la corte. Es una sentencia de vida, no de muerte, que el juez me da en Cristo. Es un don. Salvación y justicia son sinónimas. Es un don, es el don de la salvación. Es imputada o se confiere como un doctorado conferido. Una persona que no estudió académicamente, pero por el cuerpo de servicio de obras, por la vida entera, la universidad le conceda, ¿qué? Doctorado. Quizás vale más ese doctorado, pero es un doctorado conferido. Pero en este caso es justicia, un doctorado en justicia, conferido, transferido de Cristo a mí por creer en Cristo. ¿Y qué dice ese texto? Pues, según Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, el pecado de creyente se imputa a Cristo, la justicia de Cristo se imputa al creyente. ¿Entienden ese concepto? Si somos unidos a Cristo, hay una transferencia doble. ¿Qué aspecto de nosotros se transfiere a Cristo? ¿Qué es lo que se transfiere a Cristo? Mi pecado. Mi pecado. ¿Y qué es lo que se transfiere de Cristo al pecador? Mi justicia. Perdón. Su justicia. Justicia de Cristo. Entonces, dicen los teólogos, es una imputación doble. Triple, ¿verdad? Porque a Adán, su pecado fue transferido A nosotros. a nosotros. Y en Cristo, ese pecado se transfiere a Cristo. A Cristo. Y la justicia de Cristo se transfiere al pecador. Interesante. Imputación triple. Ok. Se incluye el perdón. Y, hermanos, sencillamente hablando, es increíble. En capítulo 3, Pablo quiere que nosotros, de Romanos, quiere que nosotros comprendamos que la justicia de Cristo se nos imputa. El don número 1 de nuestra salvación es la justicia de Jesucristo. El don número 1
El don número 2, Perdón. perdón, en capítulo 3, Pablo usa a Abraham y en el resto de la carta, en el carta de Gálatas, Abraham es nuestro modelo de fe, porque Abraham creyó en la promesa de enviar a la simiente, la cual es Cristo, el Salvador. En otras palabras, Abraham fue justificado porque creyó en Cristo. 1800 años antes de que Cristo vino, creyó en Él. Y su fe le fue contada por justicia. Y David Morán, 2000 años después de la muerte de Cristo, por creer en Cristo, su fe le es considerada por justicia. Entonces, es el mismo concepto, la misma doctrina. Y Pablo siempre presenta a Abraham como el modelo, el gran ejemplo de una persona justificada por fe en Cristo. Y presenta a David, el rey David, como una persona, por creer en Cristo, recibe otro don de la justificación, el cual es el perdón de los pecados. David dice lo mismo cuando... Lo mismo, sí, sigue hablando de la justificación por fe. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se descubren los pecados. ¿Y por qué usa a David como gran ejemplo de una persona perdonada? Porque pecaba mucho. Sus pecados eran notorios, ¿no? Su adulterio, su asesinato, tratando de engañar y cubrirse y esconderse. Y Dios envió a su profeta Natán para amonestarle y de inmediato David se arrepintió y confesó. Y Dios, en su gracia, por su fe en Cristo, 1000 años antes de la venida de Cristo, David fue perdonado por fe en Cristo, confesando sus pecados. Muy bien. Otra vez, la base. ¿Cuál es la base? Aquí está otra vez. ¿Cuál es la base? Jesucristo. De Jesucristo. ¿Y cuáles dos obras de Cristo forman la base de nuestra justificación? Obediencia y propiciación. Okay. Obediencia activa y obediencia pasiva. Obediencia a las leyes, obediencia sujetándose a la muerte, muriéndose en la cruz, para propiciar la justicia de Dios. Entonces, se basa en la obediencia y la propiciación de Cristo y no en la obediencia nuestra, ni en nuestros esfuerzos para tratar de negociar con Dios, o regatear con Dios, o obligarle, o tratar de impresionarle. No, somos libres de todo esto. Libres, aceptados, perdonados, justificados, aliviados. Ya podemos amar. Ya podemos amar a Dios sin complicaciones, sin negociaciones, ¿verdad? Sin buscar premios, sin pagarle dinero, sin pagarle por una misa. No, por allá. Por su obediencia, Cristo logró la posición de cumplidor de la ley para todos los creyentes. Los creyentes comparten en Cristo la posición de aceptación. Ya hemos hablado de la doble imputación. La justicia de Dios se satisface, se propicia en la vida y en la muerte de Cristo, quien obedeció la ley en nuestro lugar y llevó la maldición de la ley, la muerte, en nuestro lugar. Por lo tanto, la justicia de Dios se demuestra y es correcto decir que Él es tanto el justo y el que justifica a los pecadores. Y hemos tocado ese texto en Romanos 3 varias veces. Y el instrumento por el cual nosotros somos aceptados es por fe. Muy bien, ya llegó la hora. Vamos a empezar ahí. Vamos a profundizarnos más en lo que es la fe en la semana que viene y vamos a disfrutar
disfrutar una conversación acerca de los beneficios y resultados de la justificación. Y luego vamos a examinar en más detalle, y yo voy a traer documentos, la posición católica romana, comparándola con la protestante, permitiendo que la protestante contesta a las protestas de los católicos y permitiendo también que los católicos responden a las posiciones protestantes que ellos consideran no bíblicas. Es justo, ¿no? Que examinamos ambos lados con justicia. Oremos. Padre nuestro, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Padre, porque tú eres el que es justo y a la vez justifica. Gracias por enviar a Cristo para revelarnos la justicia. Gracias por la obediencia de Cristo, la cual se nos transfiere al creyente. Gracias por la muerte de Cristo, sobre la cual tú nos perdonas. Gracias por la rectitud moral de Jesucristo y la justicia. Y gracias por el perdón de los pecados. Sabiendo que Cristo hizo todo, sabiendo que Cristo es suficiente para justificarnos. Esto nos llena con gozo, con paz, con esperanza, con energía y ganas para servirte. Gracias, Padre, por esta gracia. Gracias por la salvación por pura gracia. Gracias por la justificación por pura gracia. Gracias por tu amor incondicional. Ayúdanos a crecer como resultado en amor y en obediencia para la gloria de Cristo. Amén. Amén.